Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. Coordenada 25, con Pablo Tallón. Juliana, buenas noches. Muy buenas noches. Oye, ¿tú nos recuerdas que política interior y política exterior van de la mano? Y vamos a comprobarlo hoy con algunos ejemplos. Si te parece, empezamos por el caso concreto de las relaciones entre España y Marruecos. ¿Cómo podrían cambiar si Feijóo llegara a la Moncloa? Claro, este 2025 ha sido el año del 50 aniversario de la Marcha Verde, decenas de miles de marroquíes que marcharon hacia el Sáhara Occidental cuando era todavía colonia española. Pero es que hace 3 años, Enric, eso fue muy sorpresivo. Hace 3 años Pedro Sánchez cambió la postura de nuestro país sobre el Sáhara Occidental, aceptó el plan marroquí para que esa tierra se convierta en una región autónoma dentro del país. ¿En Marruecos están pendientes de las hipotéticas no porque vendrán, pero de las futuras elecciones en España? Hay varias preguntas y la primera respuesta sería que en Marruecos están muy atentos a lo que ocurre, atentísimos. Y además creo que suelen tener bastante buena información. Escuchan la cadena SER en Marruecos. Escuchan la cadena SER y tienen acceso seguramente a informaciones que a veces ni siquiera los periodistas quizás tenemos información. ¿Servicios secretos? Sí, tienen una buena red de información en España. La relación de España y Marruecos es compleja, lo ha sido siempre. Marruecos de alguna manera forma parte de la historia de España desde hace muchísimos años. En el supuesto de que hubiese un cambio en la Moncloa después de unas elecciones generales, que todavía no sabemos en qué momento se celebrarán, mi impresión es que habría una continuidad en lo fundamental en la política española respecto a Marruecos, quizá con alguna ondulación retórica, pero en lo fundamental una continuidad en el realismo. Digamos, lo que hizo Pedro Sánchez hace 3 años fue un viraje al realismo. El realismo en el sentido de lo que se entiende en la política exterior, es decir, las cosas están así. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado exactamente? La crisis que hay con Marruecos en 2021. Sí. Llegaron miles de personas. Lo que más alarma al gobierno no es solo el hecho de que Marruecos, para presionar, para ofender a España, digamos, deja circular a un número muy grande de personas, sobre todo jóvenes, adolescentes, les dejan cruzar la frontera con Ceuta. Lo que más alarmó al gobierno de Pedro Sánchez y que habría alarmado a cualquier otro gobierno es que Estados Unidos se puso de perfil. Y estamos hablando del Estados Unidos de Joe Biden, de los demócratas. No era el de Trump. No eran los que hay ahora, era otra cosa. Se pusieron de perfil. Y el cambio de la política exterior española en relación a la cuestión del Sáhara, aceptando la premisa marroquí de regionalizar el Sáhara, se hace pensando también en Estados Unidos, porque es lo que quería Estados Unidos. ¿Pero crees que lo pidió explícitamente o no hace falta en estos casos? Las relaciones de España con Estados Unidos mejoran a partir del momento en que España y Marruecos resintonizan. Ya. 21, 22, ¿qué pasa el 22? Junio del 22, cumbre de la OTAN en Madrid. Sí. Una
cumbre que salió Todos muy bien, los líderes salió mundiales. muy bien, con una buena presentación escénica, imágenes de gran amabilidad entre el presidente de Estados Unidos y el presidente del gobierno de España, imágenes que hoy son imposibles de replantear, ¿verdad? Cómo cambian las cosas. En tan poco tiempo. Entonces yo creo que en el supuesto de que el próximo presidente del gobierno de España sea Alberto Núñez Feijóo, la continuidad en lo sustantivo va a ser absoluta. Porque Feijóo está en el realismo. ¿Está acaso Feijóo en el idealismo? No lo veo. Ya. Otra cosa es que, estando en la oposición, pues el partido de la oposición se ve en la necesidad de marcar distancias con el gobierno en todos aquellos frentes en los que pueda marcar distancias y sobre todo en aquellos frentes en los que la opinión pública respecto a la posición del gobierno contiene elementos de crítica o hay división, ¿no? Y ese es el caso del Sáhara Occidental, fue así. Feijóo está en el realismo, porque la relación con Marruecos es también, esto es lo que quiero subrayar, la relación con Marruecos es también la relación con Estados Unidos. Y si durante el mandato de Biden Marruecos ya tenía el apoyo de Estados Unidos, durante el mandato de Trump lo tiene multiplicado por dos, Ya. como mínimo. Y además tiene otro apoyo. Feijóo esto también lo sabe, lo ha de saber, con toda seguridad lo sabe. Y está Israel. Ya. Por lo tanto, una política en relación a Marruecos hoy es la política en relación a Estados Unidos y es la política en relación a Israel. Pero fíjate, yo recuerdo que en el Congreso del PP fue invitado el delegado del Frente Polisario y eso no gustó en Marruecos. No. Estos son estos gestos que se pueden hacer cuando un partido está en la oposición. Pueden costar un enfado, medio enfado diplomático marroquí. Hay vías abiertas de comunicación, no seamos ingenuos, es decir, estoy absolutamente convencido que el Partido Popular es un partido en estos momentos que ha estado en el gobierno, que probablemente no volverá a estar, si no en un futuro inmediato más adelante, pero es partido de gobierno, partido de Estado, y estoy absolutamente convencido que la dirección del Partido Popular tiene canales de comunicación abiertos con la administración marroquí. Y además es que han pasado más cosas. Han pasado más cosas porque Estados Unidos, Trump, está trabajando activamente a favor de las tesis marroquíes. Ya lo hizo. La cuestión de la regionalización del Sáhara, el primer gran apoyo que recibe es de Trump en las últimas semanas de su primer mandato. ¿Pero qué gana Estados Unidos? ¿Por qué este interés tan fuerte? Estados Unidos tiene históricamente una muy buena relación con Marruecos. Consideran que Marruecos fue uno de los primeros países, en aquel momento el reino marroquí existía ya una monarquía alauita que reconoció a Estados Unidos. Fue el primer gobierno. Ellos o sea, viene de lejos. Sí, viene desde el inicio de la independencia de Estados Unidos. Casi nada. Pero no solo son motivos de carácter histórico romántico. En su momento, el Magreb quedó con un país importante, como es Marruecos, en el Atlántico, con una relación intensa con Estados Unidos. Sí. Adquieren la independencia ya definitiva en 1956, tienen el apoyo de Estados Unidos. Argelia, cuando consigue la independencia, queda bajo la influencia soviética. Uh-huh. Y en Libia emerge un coronel que se llama Gaddafi, Uh-huh. que está un poco también en esa órbita, quizá de una manera menos explícita o de una manera un poco más peculiar que Argelia. Es decir, en el norte de África también se disputa la Guerra Fría. Argelia, Libia, basculando en la órbita de la Unión Soviética. Egipto, en algún momento también, Estados Unidos se tuvo que emplear a fondo con Egipto para atraerlo. Y por lo tanto, Marruecos era la pieza más segura del norte de África. Y esto pesa mucho. Y además Marruecos ha desarrollado, y esto los diplomáticos lo saben bien, un trabajo de lobby en Washington importante. Uh-huh. Por lo tanto, Trump, ¿qué les da al acabar su mandato? Les dice, reconozco la soberanía
de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Solo pongo una condición, que Marruecos restablezca plenamente relaciones con Israel en el marco de los acuerdos de Abraham, es decir, el establecimiento de relaciones diplomáticas y de relaciones, digamos, diplomáticas pacíficas entre Israel y los países sunitas, no así los chiitas, no así Irán, ¿no? El objetivo, la reconciliación histórica entre Israel y la Arabia Saudita, la formación de un verdadero emporio a partir de esa alianza en Oriente Medio. Este es el objetivo. Trump acaba su primer mandato con este gesto y Marruecos, con este triunfo en la mano, aprieta las tuercas a España, pero no solo a España, a Alemania, a Francia, ¿no? Y va recogiendo apoyos. España lo que hizo fue adelantarse. Sánchez se adelanta en crudo. Y sin un debate público. Sin anestesia, sin debate en el Parlamento. Esto para mí fue lo más negativo. Y adopta una posición que ahora ya es la posición votada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, Sánchez habrá quedado mal con un sector de la opinión pública española. En el ámbito de las relaciones internacionales no ha quedado fuera de juego. Ya. La última votación sobre la cuestión del Sáhara en el Consejo de Seguridad abre la vía a la regionalización del Sáhara. Y ahí hay un aspecto que también hay que tener en cuenta. En esa votación del Consejo de Seguridad, Rusia y China se abstienen. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se están reformulando las cosas. Quiere decir, a mi modo de ver, que en estos momentos el principal problema que se está produciendo en la mitad norte de África es el problema del Sahel. Sahel, la gran franja desértica que va del Mar Rojo al Atlántico, que acaba en la parte occidental con el Sáhara Occidental, precisamente. Los grupos yihadistas están intentando tomar el poder en diversos países que se hallan en dificultades objetivas por el clima, por su historia, por la fragilidad de los estados nacionales. Esto ocurre en Mali, ocurre en la República Centroafricana, ocurre en otros países. Mali, hace unas semanas se hablaba de la posibilidad de que los yihadistas tomasen el poder. Francia ha abandonado esa zona. Ya no podía sostener su presencia militar allí. Esto es muy importante. En su lugar están los mercenarios rusos, pero que tampoco creamos que tienen la situación controlada. Bien, en estos momentos a las potencias, Estados Unidos, China, Rusia también, la inestabilidad del Sahel no les interesa. Porque el Sahel es una fuente de materias primas. Pensemos, por ejemplo, en Níger. Otra vez las tierras raras. Níger, uranio. Entonces, ahí hay un punto en común entre adversarios. Es decir, esto que no se nos desmadre. Y por lo tanto, yo creo que la pieza Sáhara Occidental forma parte de esta visión. Y es muy significativo que Rusia, que ha sido durante decenios un fiel apoyo de Argelia en esa votación que podía haber vetado, ¿sabes? Hay capacidad de veto, se abstiene. Y China también se abstiene. Con lo cual se dibuja otra perspectiva. A su vez, los norteamericanos están intentando, y esto vamos a ver si lo consiguen, pero están intentando una aproximación a Argelia. Argelia necesita tecnología para ampliar su explotación de gas. Es un país que podría vender más gas al exterior, pero que no puede porque la mitad del gas lo destina al mercado interior, subvencionado, y no puede producir más porque necesita tecnología para mejorar la explotación de sus yacimientos, sobre todo los que están más al sur del país, es decir, los más cercanos al Sahel. Estados Unidos estaría ofreciendo tecnología y acuerdos para llevar a cabo estas nuevas explotaciones a cambio de una modulación de la posición argelina. La geopolítica a veces es dinero o casi siempre. Y Trump quisiera esto en su momento, si lo consiguiese, presentarlo
como otro de sus triunfos internacionales. Un día Trump nos podría decir, fijaos lo bien que lo hago, que hasta he conseguido incluso pacificar la relación entre Marruecos y Argelia. Esto hoy parece muy distante. La relación con Marruecos y Argelia, entre Marruecos y Argelia, está absolutamente rota. Pensemos que la frontera entre Argelia y Marruecos es considerada hoy la frontera más impermeable del mundo después de la que hay entre las dos Coreas. Eso te iba a decir. Por ahí no pasa nadie, ¿no? Bueno, en todo este cuadro, yo creo que cualquier gobierno español, el actual, el que pueda venir en el futuro, mantendrá la posición del realismo. También con Vox. Porque decías, también Feijóo, con seguro. Vox, porque Vox es el partido aliado del gobierno de los Estados Unidos, de una manera más explícita. La posición del Partido Popular sobre la actual línea norteamericana, yo no la conozco y me da la impresión de que muchísimos españoles tampoco la conocen porque no la han expresado. Porque además Núñez Feijóo, que es muy intenso en el debate político interno, tiene una cierta aversión, me parece, a la política exterior. Habla muy poco de política exterior, ¿no? Es verdad. No sabemos lo que piensa Núñez Feijóo sobre la actual línea de Estados Unidos. No sabemos lo que piensa sobre la nueva estrategia de seguridad nacional que supone de Estados Unidos, que desafía abiertamente a la Unión Europea. Pero es que la cuestión de Estados Unidos estará en el centro de la política, está hoy ya en el centro de la política de este país y lo estará en el futuro. No veo a la derecha española fuera de las coordenadas del realismo y tampoco a Vox, porque Vox, insisto, es el partido que en estos momentos tiene y exhibe una mejor sintonía y comunicación con la administración norteamericana y por lo tanto saben perfectamente que lo que los norteamericanos no quieren en estos momentos es un conflicto entre España y Marruecos. Mira, me citabas justo la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, un jarro de agua fría para Europa, porque básicamente lo que dices, la Unión Europea me molesta un poco, yo voy a intentar influir de alguna forma en la política interna, voy a potenciar a estos partidos eurófobos, ellos le llaman patrióticos. Curiosamente, en las últimas horas hemos sabido que se han vuelto a abrir las puertas del Foro de Seguridad de Múnich, Alternativa para Alemania. Vamos a hacer una ventana con Nicolás Castellano. Buenas noches, Nico. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Antes de nada, por situarnos, ¿en qué consiste este foro? Pues es un foro extraoficial, pero lo cierto es que lleva más de 60 años reuniendo a una media de 500 líderes internacionales, expertos y actores importantes en la política internacional. Se celebra, como dices, en la ciudad alemana de Múnich de 1963 y la idea del entonces editor y exmilitar que lo fundó, aquel alemán, era prevenir conflictos militares, promover el diálogo entre líderes y figuras influyentes en la política internacional, y a lo largo de su historia ha contado con la participación de todos los clásicos, ¿no? El exsecretario de Estado mítico de los Estados Unidos, de Kissinger, de ex cancilleres alemanes como Helmut Schmidt, y el año pasado, y lo decías tú a las 8, se hizo célebre, digamos, este foro porque además de reunir a jefes de Estado, diplomáticos, ministros de Defensa, etcétera, fue la primera visita a Europa ya como vicepresidente de Estados Unidos de J.D. Vance. Fue un poco la presentación en Europa de la administración de Trump y fue todo un jarro de agua fría que el discurso identitario en el que echaba la bronca prácticamente a Europa porque la acusaba de caer en las redes del buenismo, decía que el gran problema de Europa era interno, de sus valores, y ceder, por ejemplo, pues todo el campo a los ámbitos de la inmigración. Así que se hizo célebre, digamos, se retomó la celebridad de ese foro el año pasado, desgraciadamente con ese discurso polémico de J.D. Vance, ¿no? De hecho, Nico, claro, Alternativa por Alemania llevaba 2 años sin poder asistir. J.D. Vance viene, se queja precisamente de ello y se le vuelven a abrir las puertas. ¿Cuál era el argumento para vetarlos y por qué ahora tras ese discurso dicen, pues venga, que venga Alternativa para Alemania? El argumento es que es una ultraderecha racista, supremacista, que niega los derechos de las mujeres y que además en los últimos tiempos, y tiene que ver con este foro, estaba siendo especialmente cruel con el presidente de Ucrania, con Zelensky. Por eso los organizadores de este foro decidieron que un partido como la AfD no puede estar en un foro en el que van, digamos, jefes de Estado, diplomáticos, a debatir posibles soluciones para un encuentro de paz que ellos precisamente no querían. Pero ahora ha cambiado esas tornas y de repente, sobre todo después del discurso de J.D. Vance y de las presiones de Estados Unidos para que se le sumara, digamos, a este foro, ahora sí ha sido admitido, y fíjate en las críticas de la CSU. Ich halte das für richtig, weil es
Alexander Hoffmann ha dicho hoy que la presencia de la ultraderecha alemana, que recordemos en el partido mayoritario opositor en el Bundestag, es un riesgo nacional, porque en esa conferencia se comparte, y esto es importante, Pablo, recordarlo, información sobre seguridad, y la AfD tiene contactos en Rusia o en China. Claro, si está el panorama. Nicolás Castellano, gracias por esta fotografía. Hasta luego, un abrazo. Enric, ¿qué quiere decir que de repente Alternativa? Entendemos que no va a influir de forma notable en las políticas de seguridad, pero el hecho de que la extrema derecha conquiste foros, espacios, ¿qué implica? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, lo que quiere decir es que Estados Unidos, como dice el nuevo documento de Estrategia de Seguridad Nacional, va a intervenir en la política interior europea. Pero esto es una declaración de guerra. Que un país es una declaración de guerra política, efectivamente, porque es lo que, si uno se lee bien ese documento, pues es lo que ellos mantienen. Ellos allí giran en relación a Rusia. Lo que se dice en relación a Rusia es de que hay que buscar un equilibrio estratégico con Rusia, es decir, se abre la posibilidad de acuerdos, al menos acuerdos parciales con Rusia. Yo creo que lo vamos a ver esto, y lo vamos a ver, por ejemplo, en relación al Ártico. Esto lo veremos. ¿Sí? Sí, estoy bastante convencido. Y luego plantear, o sea, el adversario principal de Estados Unidos es China, y el siguiente es la Unión Europea. La Unión Europea, ¿por qué? Bueno, pues que la Unión Europea está entorpeciendo la relación. Es un intermediario entre Estados Unidos y los países europeos en singular. Es un competidor. ¿Qué es lo que quiere? En definitiva, lo que ellos dicen es: nosotros hablaremos con los europeos uno por uno, y a cada uno divide y vencerás. Les haremos conocer cuáles son nuestras condiciones. Es así de claro. Se rompen 80 años de vida política. Se rompen 80 años de vida política. Esto es una cosa muy seria, muy gorda, de una dimensión, yo creo, descomunal. Y, evidentemente, la derivada de este planteamiento, es decir, y además vamos a favorecer a aquellos que consideramos que defienden nuestras posiciones en Europa. ¿Quiénes son? Las fuerzas patrióticas, pues dicen ellos en el documento, es decir, aquellos partidos, para entendernos, que están agrupados hoy en la plataforma Patriotas por Europa, que es con sede social en Budapest, en Hungría, y en la cual, por ejemplo, en representación española, pues está Vox, está Salvini de Italia, están la mayoría de los partidos, digamos, de la extrema derecha europea. Y ellos van a hacer una labor favorable a esos partidos sin muchas inhibiciones. Y lo que acabamos de saber esta tarde y que acabáis de narrar sobre la invitación a AfD al Foro de Múnich, pues es muy relevante. La prohibición de que Thierry Breton, excomisario francés de Mercado Interior, pueda entrar en Estados Unidos, el hombre que empezó a poner negro sobre blanco la reglamentación de las redes sociales, de las empresas. Ese salvaje oeste. Pues usted tiene prohibida la entrada de esto. Un exministro europeo tiene prohibida, es que no es poca cosa, la entrada, no puede entrar en Estados Unidos. En la Guerra Fría los únicos que no podían entrar en Estados Unidos eran los dirigentes comunistas. El argumento es por coartar la libertad de los ciudadanos de Estados Unidos. Se ha cambiado. Lo vemos claramente, lo estamos viendo a diario. Por lo tanto, creo que no es exagerado afirmar que uno de los elementos centrales de la política española en estos momentos es la posición de los principales actores políticos en relación a Estados Unidos, en relación a la línea del gobierno de los Estados Unidos. Y sobre este asunto no hay en estos momentos suficiente claridad. Estamos discutiendo mucho de una serie de cosas, de una serie de temas que sin duda alguna son muy interesantes, que apasionan mucho en las redes sociales, que apasionan los medios de comunicación, y en cambio hay una gran zona de sombra sobre esta cuestión, de la que se habla poco, de la que se discute poco, de la que se pasa de puntillas, y sobre la cual tema sobre el cual algunos partidos españoles todavía no han dicho lo que piensan. Lo que pasa es que estamos y habrá que saberlo. Claro. Porque si vienen elecciones, estas cosas hay que saberlas antes de ir a elecciones, ¿verdad? Claro, ahí quería ir. Claro, estamos en un momento en el que percibimos un gobierno con una debilidad parlamentaria evidente. Mucha gente en España lo da por amortizado. Pero no se fuera, porque sí que estamos viendo reconocimientos a la figura de Pedro Sánchez a nivel internacional, se alaban las cifras económicas, pero internacionalmente, a efectos de política exterior,
¿Cómo se percibe el Ejecutivo Sánchez? No, Sánchez está recibiendo, tampoco exageremos, o sea, lisonjas. Hay un reconocimiento de que a España, por ejemplo, en términos económicos, las cosas no le están yendo mal. A nivel macro. Esto está claro y esto aparece regularmente en los principales medios de comunicación. Acabamos de escuchar que la bolsa española ha cerrado. Con récord. Con récords superando de largo las bolsas de otros países europeos. Es decir, sepamos de que en comparación con la mayoría de los demás países europeos, la macroeconomía española va notablemente bien. Lo cual no quiere decir que le vaya bien a todo el mundo, y aquí es donde empiezan los problemas para el gobierno si a ello además le unimos dos otros factores críticos, como son la ausencia en estos momentos de una mayoría parlamentaria estable, que le impide en estos momentos, por ejemplo, plantearse seriamente la aprobación de unos próximos presupuestos, y después pues los casos de corrupción que han afectado a dos exsecretarios de organización del Partido Socialista. Esto ha conducido a un cuadro de debilidad objetiva del gobierno que ahora veremos estos próximos meses si se agudiza o digamos, el gobierno consigue retomar la iniciativa, no lo sabemos. Es verdad de que hay corrientes de opinión que creen que se está llegando, nos estamos acercando a la estación término. En mi opinión, los próximos 6 meses, porque el semestre que empezará pasado mañana, sí, puede ser el semestre de la verdad en España. Permíteme la expresión quizá un poco exagerada. No. El semestre Pero de la como verdad clickbait va a funcionar. Porque vamos a aclarar hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, si vamos a elecciones ya en otoño, por ejemplo, si estos casos de corrupción que afectan al Partido Socialista, ¿qué dimensión tienen? Hoy hemos conocido un informe interno del PSOE sobre los gastos de Ábalos, es decir, todo estas instrucciones judiciales, me parece en este momento hay 7 instrucciones judiciales que afectan al PSOE, pues qué dimensión tiene, qué profundidad tiene. Luego, por ejemplo, en abril está previsto que se dé inicio el juicio del caso Kitchen. Sí. Supuesta utilización de la policía durante el gobierno del PP, de Mariano Rajoy, para intentar tapar o distraer el caso, la investigación judicial del caso Gürtel. Utilizar la policía para distraer o confundir a los jueces no es un asunto menor. También ahí la sociedad sabrá más cosas de lo que han ocurrido estos últimos 10 o 12 años en España. Y creo que en ese contexto de este semestre de la verdad, pues también las posiciones programáticas de cada partido de cara al futuro y teniendo en cuenta cuál es la realidad del mundo, se tendrán que ir conociendo con mayor precisión, con mayor exactitud. Y en este sentido, insisto, las posiciones españolas respecto a la política de Estados Unidos en relación a Europa es muy importante conocerlas. Hay que saber a qué atenerse. Desde luego. El conocimiento del futuro siempre parte de esta premisa. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Pues todas estas cuestiones deberán ser respondidas en los próximos meses. Por esto este podría ser un semestre bastante verídico. Pues veremos si es el semestre de la verdad. Seguro que va a ser un semestre complejo, de alto voltaje en la geopolítica, en la política interior. La seguiremos analizando con Enric Juliana. Enric, feliz año y gracias como siempre. Igualmente, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.